Me llamo Arturo Montes, y durante 51 años, he sido el único proveedor y confidente de una criatura que el mundo solo conoce por fotos borrosas y cuentos de hoguera. Tengo 82 años. Llevo dejándole provisiones a un Bigfoot desde 1973, aquí, en el borde oeste del Bosque Nacional Olympic. Pero esta grabación no es para convencerlos de que existe. Es una confesión, porque hace 2 días, después de medio siglo de un pacto silencioso, me dejó una advertencia sobre el año 2025, una advertencia que no puedo ignorar y que no puedo probar. Soy la única persona en la Tierra que sabe lo que se nos viene encima, y el peso de ese conocimiento me está aplastando. Esta es la historia de cómo recibí esa carga, y por qué deben creerme, aunque todo en su lógica les grite que no lo hagan. Estoy contando esto porque el tiempo se acaba, y el silencio ya no es una opción. El bosque no olvida, pero la humanidad sí. Y ese es nuestro mayor peligro. Necesito que escuchen, hasta el final. Hasta el final. He vivido aquí desde que tengo memoria, en una cabaña que construyó mi padre con sus propias manos, usando la madera de este mismo bosque. Está enclavada justo donde la civilización se rinde y la naturaleza reclama su dominio. Pegada al borde oeste del Parque Nacional Olympic, mucho antes de que el turismo masivo lo convirtiera en un punto en el mapa. Mi mundo, a mis 82 años, se ha encogido, destilado en una sinfonía de sonidos familiares y predecibles. El silbido del viento del Pacífico, entre las ramas altas de los abetos de Douglas. Una canción que cambia con cada estación. El golpeteo constante, casi hipnótico, de la lluvia de Washington sobre mi tejado de chapa. Un tambor que me ha acompañado durante décadas. Y el gemido concreto, casi una queja personal, de la tercera tabla de madera de mi porche cada vez que la piso. Conozco este lugar, no por la vista, sino por el oído. Mi vida está escrita en su banda sonora. Una rutina inmutable que me ha mantenido cuerdo. O al menos, eso creía yo. Mi credibilidad, si es que les queda alguna duda, no reside en mis palabras, sino en los datos. Durante 51 años, antes de jubilarme por completo, fui colaborador voluntario para la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Mi trabajo era simple: a mantener registros meteorológicos diarios. Presión barométrica, milímetros de lluvia, velocidad del viento. 51 años de cuadernos llenos de números y observaciones metódicas, apilados en un rincón de esta cabaña. Soy un hombre de patrones, de ciclos, de evidencia empírica. Mi mente está entrenada para buscar la lógica en el caos aparente de la naturaleza. Entiendo la diferencia entre una anomalía estadística y el presagio de un cambio fundamental. Los callos en mis manos son el testimonio de una vida de trabajo físico, y mis registros son la prueba de una mente disciplinada. No soy un lunático que ve monstruos en las sombras. Soy un observador, y lo que observé cambió todo lo que creía saber. Vivir aquí tanto tiempo te enseña un lenguaje que no se encuentra en los libros. Enseña a escuchar. Sé distinguir el chasquido seco de una rama que se parte bajo el peso de la nieve acumulada en invierno, del crujido más lento y deliberado de una que se quiebra bajo un peso que no tiene derecho a moverse con tanto sigilo. Un oso es ruidoso, torpe. Un puma es casi inaudible, pero su presencia tensa el aire de una forma particular. Lo que yo empecé a oír era diferente. Era un peso inmenso, moviéndose con la ligereza de un fantasma. Pero la lección más importante que aprendí es sobre la ausencia de sonido. Aquí fuera, el silencio total no es paz. Es una alarma. Cuando los arrendajos callan de repente, cuando las ardillas dejan de chillar, cuando el zumbido de los insectos se desvanece y el aire se vuelve denso y quieto. Algo está. El silencio es un idioma aquí fuera, el más antiguo de todos, y es un idioma que aprendí a respetar por encima de cualquier otro. Todo esto, todo mi secreto, empezó por Elena, mi mujer. Era geóloga, una mente brillante y un espíritu más salvaje que este bosque. Amaba este lugar con una pasión que yo, un hombre práctico, apenas podía comprender. Veía historias en las capas de roca, poesía en la erosión de un glaciar. Fue ella quien me enseñó a ver más allá de la superficie, a entender que la Tierra tenía una memoria mucho más larga que la nuestra. Nos instalamos aquí porque para ella esto no era el fin del mundo,
era el principio, un lugar donde las fuerzas que dieron forma al planeta todavía estaban vivas y trabajando. Era feliz aquí, más viva que en ningún otro sitio. Y entonces, este mismo lugar que tanto amaba, se la llevó. Murió en un desprendimiento de tierra en la travesía de la cordillera Bailey. En el otoño del 72 en un accidente cruel, rápido y sin sentido. Tras su muerte, el mundo se detuvo. Mis amigos y mi familia me rogaron que me fuera, que volviera a la ciudad, que siguiera adelante. Pero, ¿cómo podía irme? Cada árbol, cada piedra, cada ráfaga de viento estaba impregnada de su recuerdo. Dejar esta cabaña se sentía como una segunda muerte, como borrar la última evidencia de que ella había existido. Así que me quedé. Me convertí en una especie de ermitaño, un anacoreta anclado a mi dolor. El bosque, que antes era un hogar compartido, se convirtió en mi carcelero y mi único confidente. Los años se desdibujaron en un ciclo de estaciones solitarias. Yo no vivía, simplemente existía, suspendido en el ámbar de mi propio luto, con el eco de su risa como un fantasma constante en los rincones silenciosos de la cabaña. Nunca me fui, nunca pude. Era un secreto entre el bosque y yo, el de mi propia condena autoimpuesta. Pasó un año de silencio, de vacío y de whisky barato por las noches. Estaba roto por dentro, hueco. Una noche, mientras preparaba una cena solitaria, un trozo de salmón a la parrilla, me sentí abrumado por una inutilidad aplastante. Para que todo esto, movido por un impulso que aún hoy no puedo explicar del todo, tomé la mitad de mi cena. Salí al frío húmedo de la noche y la dejé sobre un viejo tocón de cedro al borde de mi propiedad, donde el césped cuidado se rendía ante la maraña del bosque. No fue un acto de lógica, era un gesto hacia la nada, una ofrenda sin Dios, dirigida al mismo bosque que se la había llevado, una especie de impuesto, de pago silencioso por seguir ocupando su espacio. No esperaba nada, era solo un hombre desesperado, haciendo algo sin sentido para intentar sentir algo, cualquier cosa. Regresé a la cabaña, cerré la puerta y me olvidé del asunto. A la mañana siguiente, la rutina me sacó de la cama antes del amanecer. Mientras tomaba mi café en el porche, mi mirada se desvió hacia el tocón. El trozo de salmón y el pan que había dejado habían desaparecido. No había restos, ni migas, ni señales de un mapache o un zorro. Simplemente se había esfumado. Pero no fue eso. Lo que me heló la sangre fue la quietud. El aire estaba pesado, cargado de una atención que podía sentir en la nuca. Los pájaros, que normalmente armaban un escándalo al amanecer, estaban en un silencio sepulcral. Las ardillas no correteaban por los troncos. Era ese silencio del que les hablé, el silencio que grita presencia. Me sentí, no de una manera amenazante, sino evaluado, como si una inteligencia vasta y antigua estuviera tomándome la medida desde la impenetrable oscuridad de los árboles. Estaba completamente expuesto. En ese momento, debería haber sentido miedo. El instinto humano primordial tendría que haberme gritado que corriera Kimi en Sejarao, que comprara un arma más grande. Debería haber racionalizado la comida desaparecida, culpar a un oso excepcionalmente limpio, y haber ignorado la sensación en el aire como una paranoia nacida de la soledad. Cualquier hombre sensato lo habría hecho, pero yo no había sido un hombre sensato desde que Elena murió. El vacío que ella dejó era tan grande que el miedo no encontraba dónde anidar. En lugar de terror, lo que sentí fue algo completamente inesperado, algo que no había sentido en más de un año, una diminuta, casi imperceptible chispa de propósito. Era como si el bosque, después de un año de ignorarme, finalmente me hubiera respondido. La nada me había devuelto la mirada, y en esa mirada encontré una razón para dar el siguiente paso. Allí, de pie en mi porche, con la taza de café temblando en mi mano, tomé una decisión. No se lo contaría a nadie lo entendería. Me llamarían loco, senil. Este momento era mío. Era un hilo delgado y frágil que me conectaba de nuevo con el mundo, con el misterio que Elena tanto amaba. Decidí que no había sido una coincidencia. Decidí creer en la sensación, no en la lógica. Esa misma noche, lo haría de nuevo. Y a la noche siguiente, se convertiría en un pacto, en un ritual. No sabía qué era,
o por qué estaba allí, pero por primera vez desde su muerte, sentí que no estaba completamente solo. Tomé una decisión moral. Elegí el secreto sobre la cordura, la conexión sobre el aislamiento. Decidí alimentar al fantasma del bosque, y al hacerlo, sin saberlo, empecé a alimentarme a mí mismo. Era un secreto entre el bosque y yo. ESA Decision. Tomada en la fría mañana de Washington hace casi 52 años, lo cambio to do. Fue el primer ladrillo en el muro de silencio que construí alrededor de mi vida, y el primer paso en un camino que me ha traído hasta aquí, grabando esta confesión, para un mundo que no está preparado para escucharla. Todo lo que siguió, el pacto, las advertencias, el descubrimiento de lo que realmente se esconde en estas profundidades, y la terrible verdad sobre 2025, nació de ese simple acto de fe y desesperación. Si han llegado hasta aquí, es porque una parte de ustedes, quizás la más antigua e instintiva, entiende que hay más cosas en el mundo de las que admitimos. Por favor, quédense conmigo hasta el final de esta historia. Si creen que hay algo de verdad en mi voz, denle a me gusta, suscríbanse al canal y compartan este video. Necesito que alguien, además de mí, sepa lo que se nos viene encima. Aquella decisión se convirtió en un ritual, un pacto silencioso que le dio un nuevo centro de gravedad a mi mundo destrozado. La primera semana, repetí el acto con una precisión casi ceremonial. Dejé otro trozo de salmón y una manzana en el tocón, pero esta vez, la anticipación era diferente. No era la acción de un hombre desesperado arrojando algo al vacío. Era una pregunta. Estaba preguntando, ¿estás ahí? Esperé todo el día siguiente, sintiendo esa misma quietud cargada en el aire, esa misma sensación de ser observado por una inteligencia paciente. Cuando finalmente salí al atardecer, la comida había desaparecido de nuevo, sin rastro. El silencio que siguió no fue espeluznante. Fue una respuesta, fue la palabra, sí. En ese momento, supe que esto no podía ser un evento aislado. Necesitaba estructura, necesitaba reglas. Necesitaba convertir este susurro en una conversación, por muy unilateral que pareciera al principio. Era el único diálogo que me interesaba mantener. Decidí que el martes sería el día justo después del amanecer, cuando la primera luz se filtra a través de la niebla y el mundo aún está medio dormido. El martes tenía una cualidad neutra, un día de trabajo sin la pesadez del lunes ni la promesa del viernes. Se sentía correcto, metódico. Así que, el siguiente martes, preparé la primera ofrenda oficial. Llené una vieja mochila de lona, no solo con sobras, sino con comida de altas calorías. Pensada para la supervivencia, latas de sardinas en aceite, un paquete de carne seca, frutas deshidratadas y un puñado de nueces. Estaba pensando como un proveedor, no como alguien que alimenta a un animal del bosque. Pensaba en un ser que necesitaba energía, que soportaba el frío y la humedad implacable de este lugar. El viejo tocón se sentía demasiado expuesto, demasiado cerca de mi mundo. Caminé unos 800 metros, siguiendo un sendero de ciervos apenas visible, hasta encontrar el lugar perfecto en un cedro rojo occidental, antiguo y colosal, con una cavidad en su base tan grande como un armario. Era una catedral de madera y musgo, en un lugar sagrado. Dejé la mochila dentro del hueco y volví a casa, sintiendo que acababa de firmar un contrato que no entendía del todo. La semana que siguió fue la más larga de mi vida. La rutina de mis registros meteorológicos, que antes era mi ancla, ahora se sentía como una distracción. Mi mente volvía constantemente al cedro hueco. ¿Encontraría la mochila? ¿Entendería el gesto? El siguiente martes, con el corazón martillándome contra las costillas, hice la caminata de nuevo. La niebla era espesa, amortiguando todos los sonidos, excepto el de mi propia respiración y el crujido de mis botas sobre la tierra húmeda. Al llegar al cedro, me detuve. La mochila estaba allí, cuidadosamente doblada al lado de la entrada del hueco estaba Besha, y dentro de la cavidad, donde yo había dejado la comida, había algo más. Era una sola vértebra de alce, enorme, más grande que mi puño, pero lo impactante era su estado. Estaba perfectamente limpia, blanqueada por el tiempo, o por un proceso que no podía imaginar, sin un solo rastro de carne o tejido. Era un espécimen de museo. Esto no era el resto de la cena de un depredador. Era un objeto
Era la segunda parte de la conversación. Era la palabra gracias. Con el tiempo, el ritual se afianzó y, con él, las reglas no escritas. Aprendí rápido. Una noche de otoño, la curiosidad me pudo. Pensé en caminar hasta el cedro con una linterna solo para ver. Solo para saber. Apenas había dado 10 pasos fuera del porche cuando un sonido me detuvo en seco. No fue un rugido ni un gruñido. Fue una vibración baja, casi subsónica, que pareció surgir del propio suelo y resonar en mi pecho. Fue acompañada por el crujido masivo de una rama de árbol en la oscuridad, en la dirección del cedro. No era una amenaza de ataque, sino una barrera sónica, una declaración de principios inequívoca. El bosque tiene sus propias reglas, y la noche le pertenecía. Nunca más intenté acercarme después del anochecer. La oscuridad era un velo que yo no tenía permiso para levantar. Comprendí que el respeto a su espacio era una condición fundamental de nuestro pacto silencioso. El trueque se volvió el motor que me mantenía en marcha, la única cosa que esperaba con genuina emoción. Yo dejaba la mochila con provisiones y una semana después encontraba algo para mí dentro del hueco del cedro. Los regalos eran una fuente constante de asombro y misterio. Una vez, a principios de la primavera, mucho antes de la temporada, encontré un manojo de colmenillas frescas y perfectas, una imposibilidad botánica que me dejó sin palabras. Sabía, por mis décadas aquí, que no deberían existir en ese momento. Era una demostración de un conocimiento del bosque tan profundo que bordeaba lo sobrenatural. Otra vez, fue un trozo de cuarzo lechoso con una veta de oro puro atravesándolo, algo que los geólogos dirían que es imposible de encontrar en esta región. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que se hacía más grande y complejo con cada intercambio, insinuando una inteligencia y una percepción que desafiaban toda lógica. Aprendí otra regla por las malas, o casi. Un día de lluvia, las huellas que se alejaban del cedro eran inusualmente claras en el barro. Eran humanoides, pero claramente no humanas. La tentación fue insoportable. Era la prueba física, la evidencia que una parte de mí anhelaba. Di 2 pasos fuera del sendero, siguiendo el rastro hacia la espesura del bosque. En el instante en que mi pie tocó el suelo, oí un silbido agudo y un golpe sordo justo encima de mí, en una rama pesada. Del grosor de mi brazo, se había partido de un árbol cercano, y había caído exactamente donde yo habría estado si hubiera dado un paso más. Mi corazón se congeló. No fue el viento. No fue una coincidencia. Fue una advertencia, precisa y letal. Un disparo de advertencia. Retrocedí lentamente hacia el sendero, con el mensaje grabado a fuego en mi mente: nunca sigas las huellas. El camino hacia él estaba permitido. El camino desde él, prohibido. Mi vida entera se reorganizó en torno a este pacto. Los martes por la mañana eran sagrados. El resto de la semana lo pasaba observando, pensando, preparando. Empecé a llevar un segundo diario, uno secreto, mientras mis cuadernos oficiales para la NOAA registraban la presión barométrica y la velocidad del viento. Las páginas ocultas de mi diario personal registraban los intercambios. Martes 14 de mayo de 1975, ofrenda en 2 latas de atún, uma, bosa yaubaricokis, secus, uma, bajao chocolachi, aumaju. Retorno en 3 plumas de águila calva, atadas juntas en la base con una fina tira de corteza de cedro. Mi mente científica, la que Elena tanto admiraba, no podía evitarlo. Estaba recopilando datos sobre lo imposible. Estaba estudiando un fenómeno de una sola persona, un universo que existía solo en esos 800 metros, entre mi cabaña y el viejo cedro. Este secreto era mi trabajo ahora, mi verdadera vocación. Un año después del inicio del ritual, cometí mi mayor error. La parte de mí que todavía anhelaba la prueba, la validación del mundo exterior, me traicionó. Compré una pequeña cámara de segunda mano en Port Angeles, un modelo antiguo y discreto. No la llevé al cedro. Simplemente la guardé en el bolsillo de mi chaqueta un martes por la mañana durante la caminata. No la saqué. No tomé ninguna foto. Pero él lo supo. Cuando League, el aire estaba diferente. No había quietud, sino un vacío total. La mochila que había dejado la semana anterior
seguía allí, intacta, con la comida dentro. Mi corazón se hundió. El silencio de ese día no era una presencia, era una ausencia. Era el silencio de un amigo que te da la espalda. Durante 2 semanas, la ofrenda no fue tocada. El cedro se sentía hueco de nuevo, vacío, como mi vida antes de todo esto. La conexión se había roto, y el dolor de esa pérdida fue sorprendentemente agudo. Un eco del luto por Elena Nen, en la 3ª semana. Desesperado, entendí mi transgresión. No era un espécimen para ser estudiado, o una historia para ser contada. Era un ser que exigía confianza. Caminé hasta el cedro, sin ninguna ofrenda. Saqué la cámara de mi bolsillo. La abrí, saqué el rollo de película, y lo desenrollé, exponiéndolo a la luz, destruyendo cualquier imagen potencial. Dejé la cámara rota y la película arruinada en el suelo, a la vista. Con la voz temblorosa, dije al aire vacío, lo siento. No más. Esto es, entre tú y yo. Solo, entre tú y yo. Fue una disculpa y una promesa. Me sentí como un idiota hablando solo en medio del bosque, pero también sentí que era necesario. A la semana siguiente, cuando volví, la cámara y la película habían desaparecido. Dejé mi mochila con la ofrenda, y al martes siguiente, estaba beige. En su lugar, había una geoda partida por la mitad, con sus cristales brillando. El pacto se había reanudado. La regla era absoluta. Nunca traigas una cámara. Nunca intentes probarlo al mundo. El intercambio se volvió más íntimo, más allá de la mera supervivencia. Un invierno, dejé un tarro de miel local, un lujo, un capricho. La semana siguiente, no encontré un objeto, sino una acción. El sendero, de vuelta a mi cabaña, que normalmente estaba cubierto de ramas caídas por la última tormenta de viento, estaba completamente despejado. Alguien, o algo, con una fuerza inmensa, se había tomado el tiempo de limpiar mi camino. Era un acto de servicio, de reciprocidad. Otro día, dejé un par de gruesos calcetines de lana que ya no usaba. A cambio, encontré una colección de piedras de río lisas y planas, del mismo color gris azulado que los ojos de Elena, dispuestas en una espiral perfecta dentro del hueco del árbol. No era un trueque de valor material, era un intercambio de intenciones, era arte, era un lenguaje simbólico que yo apenas empezaba a descifrar. Era un vínculo que se profundizaba con cada gesto silencioso. El momento que consolidó la naturaleza de nuestra relación ocurrió un día de verano. Estaba partiendo leña cerca de un pequeño barranco en mi propiedad, cuando la cabeza de mi hacha de mano favorita, una que había heredado de mi padre, se soltó del mango y cayó al fondo, perdiéndose entre la maleza y las rocas. Pasé 1 hora buscándola, frustrado y enfadado conmigo mismo, antes de darla por perdida. 3 días después, no era martes, me desperté por un ruido en el porche. Abrí la puerta y me quedé helado. Apoyada contra el marco de la puerta estaba mi hacha. No solo la habían recuperado, sino que la cabeza había sido fijada de nuevo al mango, con una firmeza que yo nunca había logrado. Y la hoja estaba afilada, más afilada de lo que había estado en 20 años, con un borde pulido y perfecto. No era un regalo del bosque, era una herramienta de vuelta. Era un acto de cuidado que trascendía nuestro ritual de los martes. A partir de ese día, supe que no estaba tratando con una bestia esquiva, sino con un guardián, un vecino silencioso y poderoso. El pacto se había cimentado. Yo le proporcionaba un vínculo con el mundo humano, alimentos que no podía conseguir, a veces herramientas simples, y un espacio de confianza absoluta. A cambio, él me ofrecía no solo su gratitud en forma de objetos fascinantes, sino una forma de protección invisible. Era un pacto sin palabra, pero con reglas de sangre, forjado en la confianza y el respeto mutuo. Me convertí en el guardián de su secreto, y él, a su manera, en el guardián de mi soledad. La responsabilidad de este conocimiento empezó a pesar sobre mí. No era solo mi secreto, era el suyo, y protegerlo se convirtió en el propósito central de mi existencia. Un deber sagrado que daría forma a las siguientes décadas de mi vida. Mi mundo, antes definido por la pérdida de Elena, ahora estaba definido por esta presencia. El vacío que ella dejó nunca se llenó, por supuesto, pero el espacio a su alrededor, ahora, estaba ocupado por este inmenso misterio. La soledad ya no era un pozo sin fondo,
sino una habitación tranquila compartida con un compañero invisible. Sabía, con una certeza absoluta, que nunca podría dejar esta cabaña. Estaba atado a este pedazo de tierra, a este cedro antiguo, a mis peregrinaciones de los martes por la mañana. Estaba anclado por el secreto. El ritual no había resuelto el misterio de lo que era esta criatura. Al contrario, cada intercambio, cada regalo, cada regla aprendida, solo abría puertas a preguntas más profundas y complejas. ¿Qué era? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué me había elegido a mí? Me había vuelto adicto a no saber, adicto a la siguiente pista, a la siguiente pieza del rompecabezas. Y así, las estaciones pasaron, convirtiéndose en años, y los años en décadas. Mi rutina con la criatura se convirtió en el latido constante y predecible de mi vida aislada. Era un ritmo tan fundamental como el de la lluvia en mi tejado o el cambio de las mareas en la costa. Yoan Veshesha. Mi cuerpo se volvía más lento, pero el ritual se mantenía sin cambios. El proveedor y el observador, el hombre y el misterio, encerrados en un baile silencioso que duró casi 50 años. Forjé un vínculo que ningún otro ser humano ha conocido. Pero los secretos, especialmente los de este tamaño, nunca permanecen enterrados para siempre. El mundo exterior, con su ruido, su curiosidad y su insaciable necesidad de poseer y explicarlo todo, inevitablemente comenzaría a llamar a la puerta. Y yo no estaba preparado para el precio que tendría que pagar cuando eso sucediera. El bosque tiene sus propias reglas, pero el mundo de los hombres también, y las nuestras son mucho más crueles. Las décadas pasaron como las estaciones en un lapso de tiempo. El vínculo se profundizó a través de pequeños episodios silenciosos que iban más allá del simple trueque. Cuando un pequeño incendio forestal, avivado por los vientos de Santa Ana, estalló a unos kilómetros al sur, el olor a ceniza impregnó el aire durante días y una neblina naranja se apoderó del cielo. El miedo, un sentimiento frío y práctico, se instaló en mi estómago. Yo conocía las rutas de evacuación oficiales, pero en un incendio de rápido movimiento en este terreno, eran poco más que una sugerencia optimista. Mi preocupación no era solo por mi cabaña, sino por él. ¿A dónde iría una criatura tan grande para escapar del fuego? Me pasé las noches escuchando el crepitar distante, el ulular de las sirenas en el valle, sintiendo una impotencia que no había experimentado desde la muerte de Elena. El bosque que nos unía ahora amenazaba con consumirnos a ambos, recordándome que nuestra paz siempre fue un préstamo, no una propiedad. En medio de esa ansiedad, durante mi caminata del mártir, encontré algo que me heló la sangre y luego me llenó de un asombro reverencial. Mi sendero habitual estaba bloqueado por un enorme tronco caído, imposible de mover para un hombre de mi edad. Pero, a su lado, comenzaba un camino nuevo, uno que no existía la semana anterior. Estaba despejado de maleza y ramas rotas con una eficiencia brutal, como si un bulldozer silencioso se hubiera abierto paso. No había duda de que era una invitación. Con el corazón en un puño, me desvié de mi ruta de 50 años y seguí el nuevo sendero hacia lo desconocido. Cada paso era un acto de fe ciega, confiando en la misma inteligencia que me había advertido que no siguiera sus huellas. Pero esto era diferente. No era un rastro que se alejaba, era un camino que se abría para mí en el aire. Aquí era más fresco, más húmedo, y el olor a humo, curiosamente, empezaba a disminuir a pesar de que me adentraba más en el bosque. El sendero me condujo a un lugar que, en más de 60 años, explorando estos bosques, nunca supe que existía en un profundo barranco, casi una cicatriz en la tierra, por cuyo fondo corría un arroyo oculto, alimentado por un manantial subterráneo. Las paredes de roca del barranco estaban cubiertas de musgo húmedo y helechos, creando un microclima fresco y protegido. Era una barrera natural contra el fuego, un refugio seguro que ni los mapas topográficos más detallados mostraban. El mensaje era inequívoco y escalofriantemente claro, entregado sin una sola palabra. No era un regalo, era un plan de evacuación. Era información de supervivencia de un valor incalculable. Él no solo estaba cuidando de sí mismo, me estaba incluyendo en sus planes, me estaba mostrando cómo sobrevivir. Nuestro pacto había trascendido la comida y los objetos. Ahora, se trataba de la vida misma, de un cuidado mutuo contra las fuerzas implacables de la naturaleza. Antes de eso, unos años atrás,
Había sido una amenaza más personal la que demostró la profundidad de su vigilancia. Un oso negro particularmente grande y audaz se había instalado en la zona. Primero destrozó mi compostador, luego empezó a merodear por el porche por la noche. Y finalmente, una tarde, destrozó por completo mi leñera, partiendo la madera como si fueran palillos en busca de insectos. Era un problema serio. Yo era un viejo, y un oso que ha perdido el miedo a los humanos es una sentencia de muerte, esperando a ser ejecutada. Instalé luces con sensor de movimiento, hice ruido, pero nada funcionaba. Una noche, lo oí de nuevo. Esta vez, arañando la propia pared de la cabaña. Estaba a punto de coger mi viejo rifle cuando un sonido proveniente del bosque profundo detuvo todo en seco. No fue un rugido de oso ni el aullido de un coyote. Fue un rugido gutural, bajo y resonante. Una vibración que sentí en mis huesos más que en mis oídos. El silencio que siguió fue absoluto, y el oso huyó para siempre. Nunca más volví a verlo. Pero, ¿la verdadera amenaza? La que ni la fuerza de un monstruo, ni el conocimiento ancestral del bosque podían simplemente ahuyentar, no vino de la naturaleza. Vino del mundo que yo había dejado atrás. Un día, el sonido familiar de una motosierra lejana fue reemplazado por el zumbido agudo y persistente de herramientas eléctricas y el pitido de maquinaria pesada marcha atrás. Un millonario tecnológico de Seattle, recién enriquecido y ávido de una conexión con la naturaleza. Había comprado los 200 acres adyacentes a mi propiedad. Su idea de conexión, sin embargo, era venderla empaquetada. Lo llamó un retiro de glamping de lujo. De repente, mi santuario de silencio se vio asediado. El aire se llenó de los sonidos de la civilización que tanto me había esforzado por olvidar, risas estridentes, música electrónica flotando entre los árboles, y lo peor de todo, el rugido de las motos de cross, profanando los senderos de los ciervos. Mi vecino ya no era el bosque, era un resort. La tensión se volvió palpable. Mi ritual de los martes se sentía ahora como una operación clandestina en territorio enemigo. Él también lo sintió. Nuestro pacto tuvo que adaptarse. Las ofrendas ya no las dejaba en la cavidad principal del cedro, que ahora era peligrosamente accesible para cualquier excursionista curioso que se desviara del camino. Empecé a encontrar mis regalos de vuelta en lugares nuevos y más ingeniosos, en dentro de un tronco hueco, a 100 metros del cedro, bajo una losa de piedra que parecía demasiado pesada para moverse, o incluso una vez, en la rama alta de un abeto, requiriendo que usara una escalera para alcanzar la mochila vacía. Nuestra comunicación se había vuelto más compleja, un juego de escondite forzado por la intrusión del mundo moderno. El bosque tiene sus propias reglas, pero ahora estaban en conflicto directo con la estupidez humana. Y la estupidez humana siempre juega sucio. Entonces, llegaron los drones, pequeños insectos mecánicos zumbando por encima de las copas de los árboles, sus cámaras capturando cada rincón del bosque que se suponía que era privado. El sonido agudo era una violación constante, un recordatorio de que ya no había ningún lugar donde esconderse. Lo veía en mis paseos, un punto negro contra el cielo gris, y sentía una rabia impotente. Era un ojo sin alma, buscando algo que postear, algo que convertir en contenido. Sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que uno de esos aparatos viera algo que no debía. O peor, que se acercara demasiado a nuestro lugar sagrado. Mi ansiedad crecía con cada zumbido que oía. El precio de mi secreto de 50 años se estaba volviendo peligrosamente real, y me sentía como un guardián de un tesoro antiguo, asediado por piratas con juguetes de alta tecnología que no entendían el valor de lo que estaban profanando. El desastre que tanto temía llegó en una tarde de otoño. Estaba en mi porche, limpiando mis herramientas, cuando oí el familiar zumbido de un dron volando bajo, demasiado bajo. El sonido se movía en dirección al viejo cedro. Mi corazón se disparó. Mi PewDiePie, buscando el aparato en el cielo. Cuando el zumbido se cortó abruptamente y fue reemplazado por el sonido inconfundible de plástico y metal, chocando contra madera y luego contra el suelo. Un silencio antinatural siguió al estruendo. Se había estrellado, y se había estrellado a apenas 100 metros del cedro. El pánico, frío y afilado, me recorrió. Sabía lo que vendría después en el piloto. Alguien vendría a buscar su juguete roto, y se adentraría directamente en el corazón de mi mundo secreto.
Tenía que llegar allí primero. El pacto, el ser, al que había jurado proteger. Estaba en peligro inminente de ser descubierto. Aún corrían a mis 82 años. Correr no es un acto natural. Cada paso era un dolor agudo en mis rodillas. Mis pulmones ardían con el aire frío, pero la adrenalina me empujaba. Me moví por el bosque con una familiaridad desesperada, ignorando los senderos, abriéndome paso a través de la maleza. Llegué al lugar del accidente sin aliento, con el pecho a punto de estallar. El dron, un modelo caro y blanco, estaba hecho pedazos contra la base de un árbol, y entonces oí voces. Un hombre y una mujer, vestidos con ropa de montaña impoluta, se abrían paso torpemente entre los arbustos, siguiendo la señal GPS de un teléfono. «Debería estar por aquí», decía el hombre. No había tiempo para pensar, no había tiempo para un plan. Actué por puro instinto protector, el mismo instinto de una madre osa defendiendo a su cachorro. Agarré el cuerpo principal del dron, que aún tenía la cámara y la tarjeta de memoria intactas. Sin dudarlo un segundo, lo estrellé contra una roca afilada una y otra vez, hasta que la lente fue un mosaico de cristales rotos y la carcasa de plástico se partió. Luego, metí los restos destrozados bajo un viejo tronco cubierto de musgo, pateando hojas y tierra sobre él para ocultar la evidencia. Justo cuando la pareja de excursionistas apareció en el claro, yo estaba de pie, jadeando, apoyado en un árbol, intentando parecer un viejo que simplemente pasaba por allí. El corazón me martilleaba en el pecho con tanta fuerza que estaba seguro de que podían oírlo. El precio de mi secreto se había vuelto repentinamente real, y era un precio que se pagaba con engaño y destrucción. Mi santuario se había convertido en la escena de un crimen. El hombre, el piloto del dron, me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Ha visto un dron por aquí? Se acaba de estrellar», dijo, con ese tono de autoridad que da el dinero. Puse mi mejor cara de viejo confundido y un poco senil. Una actuación que había perfeccionado para los pocos extraños que me encontraba. «Esas cosas que zumban», dije, señalando vagamente hacia el cielo. Vi a un oso correr hacia allá hace un minuto. Quizás lo encontró el inglés. Gusta golpear las cosas brillantes. El hombre me miró con escepticismo, sus ojos recorriendo mi ropa sucia y mi rostro sudoroso. No estaba del todo convencido, pero mi historia era lo suficientemente plausible como para crear una duda razonable. Después de buscar inútilmente durante unos minutos, se dieron por vencidos y se fueron, lanzándome una última mirada de sospecha por encima del hombro. Yo había salvado el secreto, pero a un coste. El coste fue mi invisibilidad. Hasta ese día, yo era una nota a pie de página en la historia de este lugar, un viejo ermitaño que no molestaba a nadie. Ahora, en la mente de mis nuevos y ricos vecinos, yo era el viejo excéntrico del borde de la propiedad. Era un factor a tener en cuenta, una variable impredecible. La mentira que conté, por necesaria que fuera, me había puesto en su punto de mira. Me había convertido en una figura de interés, el sospechoso de un acto de vandalismo menor. La tranquilidad que había comprado con mi aislamiento se había hecho añicos, como la lente de esa cámara. Me di cuenta de que mi protección del secreto ya no podía ser pasiva, tendría que ser activa, defensiva. Y eso significaba más mentiras, más confrontaciones y un riesgo cada vez mayor de que todo mi mundo se derrumbara. Esa noche, el bosque estaba diferente. La quietud no era pacífica, sino tensa, como el silencio después de una discusión. Él sabía lo que había pasado, sabía lo cerca que habíamos estado del desastre. La prueba llegó unos días después. Un helicóptero de noticias local, probablemente informado por el millonario sobre el extraño sabotaje de drones en el Olympic, sobrevoló la zona a baja altura. Mientras el ruido de las hélices llenaba el valle, oí un nuevo sonido desde las profundidades del bosque, cerca de la cresta este. No era un rugido, ni un golpe. Eran 3 ululatos bajos y lúgubres, en un patrón rítmico y deliberado, ambú, ubu. Un sonido que nunca había oído antes. Se repitió hasta que el helicóptero se fue. Era un nuevo idioma, nacido de una nueva amenaza, un sistema de alerta temprana, un código entre nosotros. No significaba, estoy aquí, significaba, ellos están aquí. A partir de ese incidente, las reglas del bosque, que siempre habían sido dictadas por la naturaleza, comenzaron a ser reescritas por la paranoia humana.
Él empezó a evitar las crestas del este, las más expuestas a la propiedad de los Glampers. Yo empecé a encontrar sus huellas, en zonas que antes nunca frecuentaba, más profundas, más remotas. Nuestro pacto, una vez un tranquilo ritual de intercambio y gratitud, se había convertido en una alianza en tiempos de asedio. Yo era sus ojos y oídos en el mundo humano, su primera línea de defensa. Él era mi centinela en el bosque, adaptándose y comunicándose de maneras cada vez más sofisticadas para navegar la creciente amenaza. La intimidad entre nosotros no se perdió, se transformó. Ya no era la paz de dos solitarios compartiendo un espacio, era la tensión de dos conspiradores compartiendo un secreto vital, sabiendo que el mundo exterior se acercaba cada vez más, con sus cámaras, sus drones y su insaciable hambre de exponer y destruir todo lo que no comprende. El verdadero cambio, la bisagra sobre la que giró mi entendimiento de este ser, no llegó con una amenaza externa, sino desde el pozo más profundo de mi propia pena. Sucedió en el aniversario de la muerte de Elena, el 20 de octubre. Cada año es un día que paso en un ritual de silencio y recuerdo, sentado en el porche, con una botella de whisky como única compañía, viendo cómo la luz se desvanece sobre las montañas que se la llevaron. El bosque entero parece contener la respiración conmigo en ese día. El dolor, incluso después de tantas décadas, no se atenúa, simplemente cambia de forma, volviéndose una presencia familiar, una pesada manta que me pongo voluntariamente. Estaba allí, en la penumbra, con el vaso frío en la mano, perdido en un laberinto de recuerdos, cuando levanté la vista y lo vi. El aire de la noche era gélido, pero un escalofrío diferente, uno que no tenía nada que ver con la temperatura, me recorrió la espalda. Era una sensación que nunca antes había tenido en su presencia. La soledad se había roto, no estaba cerca, no estaba en mi propiedad. Estaba de pie justo en la linde del bosque, donde la oscuridad de los árboles es absoluta. Una silueta recortada contra una negrura aún más profunda. Era una forma enorme y oscura, perfectamente inmóvil. No se movió, no hizo ni un solo ruido. Simplemente se quedó allí. Un monolito viviente observándome desde una distancia respetuosa. No sentí miedo. El miedo requiere un elemento de lo desconocido, una amenaza, y en su quietud no había ninguna. En su lugar, sentí una profunda y desconcertante sensación de ser visto. No como una presa, ni como una curiosidad. Sentí que mi dolor, mi ritual solitario de cada 20 de octubre, era observado y, de alguna manera, incomprensible, reconocido. Fue el acto de presencia más profundo que he experimentado nunca. Estaba compartiendo mi vigilia, un testigo silencioso y corpulento de mi luto. No era un monstruo que acechaba en la oscuridad. Era un vecino que había venido a presentar sus respetos, a su manera inescrutable y silenciosa. Permaneció allí durante casi una hora. Una hora en la que yo no me moví. Apenas respiré, con el whisky olvidado en mi mano. El tiempo pareció suspenderse en ese espacio entre mi porche y la línea de árboles. Éramos dos soledades, mirándose a través de un abismo de especies, unidos por una emoción que no necesita palabras. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se fundió de nuevo entre las sombras. No se fue caminando, simplemente. Un momento estaba allí y al siguiente ya no. El espacio que ocupaba volvió a ser solo oscuridad. Me quedé allí sentado mucho tiempo después, con el eco de su presencia grabado en mi retina. El aire se sentía vacío de nuevo, pero de una manera diferente. La pesada manta de mi dolor se sentía, por primera vez en décadas, un poco más ligera, como si una parte de su peso hubiera sido compartida y llevada por esa figura inmensa. Esa noche, dormí sin sueños por primera vez en mucho tiempo, con una extraña sensación de paz que no lograba comprender del todo. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de expectación. Algo había cambiado fundamentalmente en nuestra relación. Abrí la puerta principal para recoger el periódico, aunque rara vez lo leo, y me detuve en seco. En el umbral de mi puerta, exactamente donde caería mi primera mirada, había un objeto. Era una geoda, del tamaño de 2 puños juntos. Pero lo extraordinario era que estaba partida perfectamente por la mitad, como si la hubieran cortado con una sierra de diamante. Las dos mitades estaban colocadas una al lado de la otra, con sus corazones de cristal reluciente
expuestos al sol de la mañana. Los cristales, una amatista de un púrpura profundo, brillaban con una luz interna. Y entonces lo recordé, con una claridad que me atravesó como un rayo. Elena las coleccionaba. Teníamos una estantería llena de ellas en la cabaña. Geodas, de todo el mundo. Eran sus pequeñas maravillas, mundos secretos escondidos dentro de rocas ordinarias. Era su metáfora favorita para la belleza oculta de la tierra. Sostuve las dos mitades en mis manos, temblorosas. El peso, la textura, la belleza imposible de su interior. Era un gesto tan profundo, tan específico y tan imposiblemente tierno, que se sintió como una absolución. Esto no era un trueque. Esto no era un agradecimiento por la comida. Esto era un regalo de empatía. Era un mensaje que decía: sé por quién lloras. Sé lo que ella amaba. Recuerdo. Las lágrimas que no había derramado la noche anterior brotaron sin control. Un torrente de pena y gratitud y asombro que me sacudió hasta los cimientos. En ese momento, mi percepción de la criatura se hizo añicos y se reconstruyó por completo. No era una bestia, ni un misterio zoológico. No era un monstruo, ni era un refugiado. Era otro ser consciente atrapado en este mundo, capaz de una profundidad emocional que yo, en mi arrogancia humana, nunca había creído posible. Estaba guardando el secreto de un alma, no de un espécimen. A partir de ese día, el carácter de nuestros intercambios cambió de nuevo, volviéndose aún más extraño y urgente. Junto a los regalos habituales del bosque, empecé a encontrar objetos que no pertenecían a este mundo. Las primeras fueron unas piedras lisas, de un negro mate parecido a la obsidiana, pero con una cualidad antinatural. Siempre estaban cálidas al tacto, incluso en las mañanas más heladas de invierno, emanando un leve calor constante, como si tuvieran una fuente de energía interna. No se parecían a ninguna formación geológica que yo conociera, y se lo aseguro, gracias a Elena, he visto muchas. Al principio aparecía una sola, luego dos. Tenían una densidad extraña, y si las golpeaba suavemente, emitían una leve resonancia, un zumbido casi imperceptible. Eran la primera pista, la primera letra, de un alfabeto que no sabía leer. Eran el comienzo de un mensaje que tardaría meses en empezar a descifrar, y que me llenaría de un pavor creciente. Las semanas siguientes, las piedras cálidas empezaron a aparecer dispuestas en patrones deliberados dentro del hueco del cedro. Al principio eran simples, a una línea recta de 3, luego un triángulo perfecto. Mi mente, entrenada en la recopilación de datos, empezó a documentarlo todo con una nueva urgencia en mi diario secreto. Martes, 3 de diciembre. 3 piedras cálidas en formación triangular. La temperatura de cada piedra parece constante, independientemente del ambiente. Luego, los patrones se volvieron más complejos en espirales, círculos concéntricos y renegable. No era aleatorio. Era un intento de comunicación, una forma de lenguaje visual, una clase impartida por un profesor invisible. Me pasaba horas mirando mis bocetos, tratando de encontrar un significado, una clave, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento monumental, pero la respuesta siempre se me escapaba. Estaba recibiendo un mensaje del universo, pero no hablaba mi idioma. El bosque, nuestro santuario, se había convertido en un aula. El verdadero sobresalto, la pieza que no encajaba en absoluto, llegó una mañana de primavera. Junto a mi mochila vacía y un nuevo patrón de 5 piedras cálidas, había un objeto que hizo que se me helara la sangre en las venas. Era un trozo de metal del tamaño de mi mano, de un color grisáceo, con un lado liso y el otro cubierto de una textura extraña, como un panal de abeja. Estaba chamuscado, con los bordes derretidos y burbujeantes. Lo recogí con cuidado. Era ligero, pero increíblemente rígido. No había duda en mi mente. Había visto suficientes documentales y leído suficientes artículos en las revistas de ciencia de Elena para saber lo que era. Era un fragmento de un satélite. Ode Uncahit, un trozo de basura espacial que había sobrevivido a la reentrada en la atmósfera. Y estaba aquí, en el corazón del Bosque Nacional Olympic, entregado como una ofrenda más, un regalo del cielo, un mensaje que no venía del bosque sino de mucho, mucho más arriba. La presencia de ese trozo de metal lo cambió todo. Ya no podía aferrarme a la idea de que estaba tratando con una simple, aunque muy inteligente, criatura del bosque. Las piedras cálidas podían, con un gran esfuerzo de imaginación,
ser un fenómeno geológico desconocido. Los patrones podían ser un ritual complejo, pero un trozo de satélite. Eso era una declaración. Conectaba su conocimiento con el cosmos, con la tecnología humana que orbita nuestro planeta. Empecé a sentir un pavor creciente, una sensación de que estaba involucrado en algo que superaba con creces mi entendimiento. Esto no era solo sobre una criatura solitaria y su pacto con un viejo ermitaño. Esto era sobre algo mucho más grande, algo a escala planetaria o incluso más allá. La criatura no solo era un guardián del bosque, era una especie de observatorio viviente, un centinela que vigilaba no solo el suelo, sino también el cielo. Y ahora me estaba mostrando lo que veía. Mi propósito cambió. Mi ritual de los martes ya no era solo un acto de cuidado y amistad. Se había convertido en mi única fuente de información sobre una amenaza inminente que aún no podía nombrar. Me sentí como un criptógrafo en tiempos de guerra, recibiendo mensajes codificados del frente, sabiendo que las vidas dependían de mi capacidad para descifrarlos. La calidez de las piedras, los patrones que formaban el fragmento del cielo, eran las piezas de un rompecabezas aterrador. Estaba dividido entre mi juramento de proteger la existencia de este ser y una necesidad desesperada y abrumadora de entender lo que intentaba decirme. El miedo por su seguridad competía, ahora, con el miedo a lo que su mensaje podría significar para todos nosotros. La soledad de mi cabaña ya no era pacífica. Estaba cargada con el peso de un conocimiento que no podía compartir y que apenas podía soportar. El secreto se estaba volviendo demasiado grande para mí. Las pistas estaban ahí, esparcidas a lo largo de los meses, y mi mente lógica luchaba por unirlas. Una criatura que entiende el luto, que sabe de geología a través de la observación, que manipula algún tipo de tecnología energética en forma de piedras cálidas, que rastrea objetos en órbita, y que me está mostrando, deliberadamente, estas cosas. No era una advertencia sobre los excursionistas o los drones, era algo mucho más fundamental. Era unpresaged. Y yo era el único receptor de esta profecía silenciosa. Me di cuenta de que mi papel había evolucionado de proveedor a confidente, y ahora a algo más un testigo, el único testigo de una verdad que el resto del mundo ignoraba felizmente. El peso de esa responsabilidad era casi físico. Si esta historia les está llegando, si sienten el peso de este secreto conmigo, no como una fábula sino como el testimonio que es, les pido que dejen un me gusta y se suscriban al canal. Compartan esta confesión. Necesito kisi, iskushi, y por favor, quédense hasta el final. Lo que viene a continuación es la razón por la que estoy arriesgando todo para contar esto. Entonces, llegó el gobierno. No llegaron en helicópteros negros, ni en vehículos sin matrícula, como en las películas. Llegaron en una camioneta Ford blanca, impecable, con el discreto logo del Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS en la puerta. Su llegada fue peor que la de cualquier matón, pork y rae yucada, metódica, y tenía el peso aplastante de la burocracia detrás. Un hombre de unos 50 años, de aspecto académico, y con una chaqueta impermeable demasiado nueva para este entorno, llamó a mi puerta. Dijo que su equipo estaba en la zona para investigar una serie de anomalías sísmicas y magnéticas menores detectadas por sus satélites. Mintió con una calma profesional que me heló la sangre. Yo sabía que no había nada anómalo en la geología de esta zona. La única anomalía era mi amigo, el guardián silencioso del bosque, y de alguna manera, estos hombres con sus gráficos y sus sensores la habían detectado desde el espacio. El mundo exterior no solo estaba llamando a la puerta, la estaba derribando, con una orden judicial en la mano. El líder del equipo se presentó como el Dr. Thorne, un geólogo de mirada penetrante y una paciencia que me pareció infinitamente más amenazadora que cualquier agresión. Me interrogó, aunque él lo llamó una conversación informal sobre el entorno local. Intenté interpretar el papel que el mundo esperaba de mí en el del viejo chiflado, el ermitaño que habla más con los árboles que con las personas. Di respuestas vagas de osos, del viento en las cañadas, de historias locales sin sentido, pero mis evasivas, en lugar de disuadirlo, parecieron agudizar su interés. Cada vez que desviaba el tema, sus ojos se entrecerraban un poco más, como si estuviera comparando mis tonterías con los datos duros que tenía en su tableta. No estaba comprando mi actuación. Este hombre no buscaba un monstruo, buscaba una discrepancia en sus modelos.
Una variable que no podía explicar. Wai Su, instinto, afilado por años de ciencia, le decía que yo era el guardián de esa variable. La presión de su intelecto era un asedio en sí mismo. No, say Furon. Montaron un campamento base en un claro a menos de 1 kilómetro de mi cabaña, justo en el límite de la legalidad. Su presencia se convirtió en una contaminación constante de mi mundo. El suave zumbido de su generador por la noche era una tortura, un recordatorio incesante de su invasión. Durante el día, veía los destellos de sus instrumentos en las crestas de las colinas. Instalaron una red de sensores, pequeños postes metálicos con paneles solares que brillaban al sol, formando una cuadrícula invisible sobre el territorio de mi amigo. Cada uno de esos dispositivos era un ojo y un oído electrónico, registrando cada vibración, cada fluctuación de temperatura, cada cambio en el campo magnético. Mi santuario, el bosque que había sido mi refugio y mi confidente, se había transformado en un laboratorio al aire libre. La naturaleza salvaje estaba siendo cartografiada, cuantificada y analizada, y yo estaba atrapado en medio de la disección. Mi ritual de los martes se volvió imposible. Acercarme al cedro hueco era ahora un riesgo demasiado grande. El camino estaba seguramente bajo vigilancia. El pacto, el latido del corazón de mi existencia durante 50 años, se rompió. La primera semana que no pude ir, sentí un vacío peor que la soledad. Fui al borde de mi propiedad, mirando hacia el bosque oscuro, y el aire estaba muerto. No había esa quietud cargada de presencia. Había un silencio absoluto. El silencio de la ausencia en él se había ido. Se había retirado a las profundidades, lejos de los ojos electrónicos y los oídos sensibles de los hombres de ciencia. Mi cabaña, que antes era un refugio, se sentía ahora como una jaula. Estaba atrapado, vigilado, y lo peor de todo, había fallado en mi deber más sagrado. Había atraído a los lobos a su puerta, y ahora él estaba solo, casado. Y yo no podía hacer nada para advertirle o ayudarle. La culpa era un peso físico, una enfermedad que me consumía desde dentro. La vigilancia se intensificó. Ya no se contentaban con sus sensores estáticos. Por las noches, un nuevo sonido se unió al zumbido del generador en el silbido agudo y casi inaudible de drones. Pero estos no eran los torpes juguetes de los turistas. Eran aparatos profesionales, oscuros y silenciosos, que se deslizaban por el cielo nocturno como depredadores. Usando los viejos binoculares de Elena podía verlos. Puntos oscuros equipados con cámaras de imagen térmica, barriendo metódicamente el bosque en patrones de búsqueda. No buscaban una forma, buscaban una firma de calor que no encajara. Un punto caliente anómalo en el frío paisaje nocturno. Estaban cazando su calor corporal, su esencia vital. Y yo sabía, con una certeza nauseabunda, que si lo encontraban, no intentarían fotografiarlo, intentarían capturarlo. La guerra silenciosa había comenzado, y yo era un general sin ejército, observando impotente desde mi ventana, como el enemigo mapeaba el campo de batalla. Descubrí lo que realmente buscaban una tarde, por pura casualidad. 2 de los técnicos de Thorn estaban revisando un sensor cerca del arroyo que bordea mi propiedad, y el viento llevó sus voces. Hasta mí no hablaban de huellas, ni de avistamientos. Hablaban de picos de energía consistentes, de una fuente de emisión de bajo nivel de Terra Hortios, y de fluctuaciones geomagnéticas localizadas que no se corresponden con la composición del lecho de roca. No estaban cazando a un Bigfoot. Estaban rastreando una fuente de energía. Las piedras cálidas, las vibraciones subsónicas, los fenómenos que yo había estado documentando en secreto durante años. Ellos los estaban midiendo con su tecnología. Mi amigo no era solo una curiosidad biológica para ellos. Era un fenómeno físico, una fuente de energía desconocida que querían entender y, sin duda, poseer. De repente, el peligro se multiplicó por 1000. No querían un trofeo, querían la máquina. La presión psicológica se volvió insoportable. El Diren Thorn reanudó sus visitas, pero su falsa amabilidad había desaparecido. Ahora venía con mapas topográficos y gráficos de datos. Me los mostraba, señalando mi propiedad. ¿Puede explicar esto, señor Montes? Un aumento de temperatura del suelo de 3 grados centígrados, localizado en un radio de 2 metros, que aparece y desaparece sin causa aparente. Ocurrió aquí, a 800 metros de su cabaña. Señalaba el lugar exacto del cedro hueco. Me interrogaba sobre mis antiguos registros para la NOAA buscando patrones, correlaciones,
cualquier cosa que pudiera delatarme. Sentía que las paredes de mi propia cabaña tenían oídos. Cada crujido del suelo, cada llamada de un pájaro, me hacía saltar, pensando que eran ellos, acercándose. La paranoia se convirtió en mi estado natural, un veneno que contaminaba cada momento de vigilia. Estaba viviendo en la primera línea de una guerra que solo yo sabía que se estaba librando. La catástrofe casi ocurrió una noche de lluvia torrencial. Estaba mirando por la ventana cuando vi una luz roja parpadeando en la oscuridad, en lo profundo del bosque. Una alarma de uno de sus sensores. Luego, vi los haces de luz de potentes linternas moviéndose hacia la luz parpadeante. Se dirigían directamente hacia el barranco oculto, el refugio contra incendios, uno de sus lugares más sagrados. El pánico me cegó. Sin pensar, salí corriendo hacia mi leñera. Agarré un bidón de queroseno y corrí en la dirección opuesta, en un pequeño claro a medio kilómetro de distancia de la alarma. Apilé un montón de hojas mojadas y madera podrida, y lo rocié con el combustible. El fuego humeante y apestoso que encendí no era grande, pero generó una columna de humo denso y negro, que se elevó por encima de los árboles. Fue un acto desesperado de un loco, y funcionó. Oí gritos, y los haces de luz cambiaron de dirección, moviéndose hacia mi fuego. Había creado una diversión, pero también me había señalado a mí mismo como un saboteador. Al día siguiente, Thorn vino a Verm. Esta vez, no estaba solo. Lo acompañaba un hombre con el uniforme del servicio forestal, con un arma en la cadera. Ya no había preguntas. Thorn estaba furioso, pero lo contenía bajo una capa de fría profesionalidad. Señor Montes dijo, con la voz tensa, anoche alguien interfirió con equipo federal y provocó un incendio no autorizado en un parque nacional. Las anomalías energéticas que estamos rastreando están concentradas abrumadoramente en su propiedad y en las áreas adyacentes a las que solo usted tiene acceso regular. Sé lo que sea que esté causando estas lecturas, está aquí, y usted lo sabe. Su mirada era una acusación directa. Considere esto una advertencia final. Tenemos autorización para desplegar equipo más invasivo. Vamos a encontrar la fuente, con o sin su cooperación. La amenaza era inequívoca. Iban a desgarrar el bosque, iban a encontrarlo. Mi tiempo y mi capacidad para protegerlo se había acabado. Esa noche, me senté en la oscuridad de mi cabaña, un hombre derrotado. El asedio era total. El mundo que había construido durante 50 años se estaba derrumbando a mi alrededor. Había fallado. La maquinaria del gobierno era demasiado grande, demasiado poderosa. Me habían acorralado, y mi amigo silencioso había desaparecido, probablemente para siempre. Huyendo de la amenaza que yo había atraído. La desesperación era un sabor amargo en mi boca. Pero entonces, en medio de la desesperanza, surgió una última y minúscula chispa de propósito. No podía luchar contra ellos, no podía ahuyentarlos, pero quizás, solo quizás, podía hacer una última pregunta. Quizás podía entender el porqué de todo esto antes de que lo destruyeran. Acorralado y desesperado, tomé una decisión. Dejaría una última ofrenda, no de comida, sino de palabras. Un último intento de comunicación antes del final. La verdad era lo único que me quedaba por buscar. Desesperado y acorralado, hice lo único que se me ocurrió. En una hoja de papel de mi diario meteorológico, con un lápiz de carbón y la mano temblorosa, escribí 5 palabras. ¿Qué eres? ¿Qué está pasando? Doblé la nota y la coloqué dentro de una lata vacía de sardinas, junto con una barra de chocolate amargo, el último lujo que me quedaba. ESA, no check. En contra de todas las reglas, caminé hasta el borde de mi propiedad, bajo una lluvia fina y helada, y dejé la lata sobre el viejo tocón. No fui hasta el cedro. Sabía que estaba vigilado. Fue un acto de fe ciega, una botella arrojada a un océano de oscuridad y paranoia. Regresé a la cabaña empapado, con la certeza de que sería mi último mensaje. O me ignoraría, o el día Thorn encontraría mi patética ofrenda por la mañana. En cualquier caso, el final estaba aquí. Me senté en mi viejo sillón, sin encender las luces, y simplemente esperé a que el mundo se acabara. La respuesta llegó esa misma noche, mucho después de la medianoche. No fue un golpe en la puerta ni un rugido. Fue un zumbido bajo y resonante que pareció nacer del suelo de la cabaña. Una vibración que hizo temblar los vasos en el estante
y resonó en mi cavidad torácica. Conocía esa vibración. Era el sonido de la advertencia, el sonido de la barrera. Me levanté, con el corazón martilleando contra mis costillas, y miré por la ventana. Allí, justo en la linde del bosque, donde la oscuridad era más profunda, estaba él. Era la primera vez que lo veía tan cerca y con tanta claridad, iluminado por una extraña luminiscencia que parecía emanar de su propio cuerpo. Sostenía en su enorme mano una de las piedras negras y cálidas, que ahora brillaba con una luz interna pulsante. No se movió, no emitió ningún sonido audible, simplemente me miró. Y en su mirada no había amenaza, sino una urgencia desesperada. El mensaje era claro: ven. Salí al frío húmedo sin ponerme la chaqueta. La lluvia había cesado, y el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Caminé lentamente hacia él, cruzando la línea invisible entre mi mundo y el suyo. No retrocedí. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, la escala de su ser era abrumadora. Una montaña de músculo y pelo que olía a tierra mojada, a ozono y a algo más. Algo antiguo y metálico. No emitió ningún sonido. Con una lentitud deliberada, se agachó y comenzó a dibujar en la tierra húmeda con una de sus largas uñas. Usó la piedra brillante como un marcador, dejando un rastro de luz efímera en el barro. Colocó pequeñas rocas y ramitas, y en el centro de su diagrama, colocó el trozo de chatarra de satélite que me había dado semanas antes. La verdad, me heló la sangre en las venas. Un terror frío que superaba cualquier miedo a la criatura que tenía delante. Estaba dibujando un mapa. No era un mapa de la Tierra. Las piedras y ramitas formaban órbitas elípticas alrededor de un punto central. Era un mapa de nuestro sistema solar, con el Sol en el centro. Pero también era un calendario. Señaló una de las órbitas, la nuestra, y luego trazó una línea desde el Sol hasta un punto específico de esa órbita. Con su dedo hizo una serie de marcas en el barro. Luego señaló la línea que conectaba el Sol y la Tierra. Supe inmediatamente, con una claridad terrorífica, lo que estaba viendo. No era un mapa de donde venía, era un mapa de cuando. Y señalaba un evento, una alineación, una fecha, una semana concreta del año 2025, una fecha marcada en el cosmos. Era un calendario de una cita inevitable, y el pánico comenzó a ahogarme mientras mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Una profecía dibujada en el barro por un ser de pesadilla. Luego, hizo algo que lo cambió todo. Dejó de señalar el cielo, y señaló el suelo bajo sus pies. Con una fuerza increíble, pisoteó la tierra una y otra vez, emitiendo un gruñido bajo y profundo. Luego volvió a señalar hacia abajo, hacia las profundidades de la tierra, con una insistencia frenética. Y entonces, todas las piezas del rompecabezas de 50 años encajaron en una imagen horrible y coherente. La verdad, me golpeó como un puñetazo físico. No era una advertencia sobre una invasión o un asteroide. Era una advertencia sobre una llamarada solar catastrófica, una eyección de masa coronal dirigida directamente hacia nosotros. Una superllamarada lo suficientemente potente como para colapsar nuestro campo magnético y freír la superficie del planeta. Las anomalías sísmicas y energéticas que Thorne estaba rastreando no eran terremotos, era la criatura. Usando la energía de esas piedras, su tecnología, para intentar cavar una madriguera lo bastante profunda para sobrevivir a la radiación que lo achicharraría todo. No era un monstruo, era un constructor de búnkeres. En ese preciso momento, mientras la enormidad de la revelación me paralizaba, unos faros cortaron la oscuridad entre los árboles. Gritos ahagados, el sonido de hombres corriendo. El equipo de Thorne, atraído por el pico de energía de la piedra brillante. La criatura se levantó en toda su altura. Su luminiscencia se desvaneció al instante. Me lanzó una última mirada, una mirada que no contenía miedo, sino una profunda y antigua tristeza, una mirada de despedida. Y luego, se desvaneció en la noche con una velocidad y un silencio que desafiaban su tamaño, dejando solo el olor a ozono y la terrible verdad dibujada en el barro. Estaba solo, de pie, sobre el secreto del fin del mundo. Y los hombres con linternas y armas se acercaban rápidamente, gritando mi nombre. Tenía segundos para tomar una decisión que sellaría mi destino, y quizás
el de todo. No lo dudé, mientras las luces se acercaban. Mi lealtad era clara. No era hacia la especie que lo cazaba, sino hacia el ser que intentaba advertirnos. Con una furia desesperada, empecé a pisotear el mapa estelar. Destruí el calendario cósmico, mezclando las piedras, las ramas y la chatarra de satélite con el barro, hasta que no quedó nada más que una mancha informe de tierra revuelta. Estaba borrando la profecía, destruyendo la única prueba física de la advertencia, sacrificando la verdad para proteger al mensajero. Cuando el Dr. Thorne y sus hombres me encontraron, con las linternas cegándome, yo era solo un viejo loco, cubierto de barro hasta las rodillas, jadeando en la oscuridad. Había tomado mi decisión. Elegí el secreto. Elegí la lealtad. Elegí proteger al único ser en este planeta que parecía realmente humano. Thorne estaba fuera de sí. ¿Dónde está? La firma energética venía de aquí. ¿Qué ha hecho Montes? Su voz era un gruñido de frustración. Lo miré, y por primera vez, no sentí miedo, sentí lástima. Le di mi confesión. Con una voz temblorosa, le conté una historia que había ensayado en mi mente. La Dish QC, que yo era la causa de todo. Que había encontrado viejo equipo de interferencia de radio de la Guerra Fría en un búnker abandonado, y que lo había estado usando para crear falsas lecturas de energía y fluctuaciones magnéticas. ¿Por qué? Para asustar a los promotores inmobiliarios, para mantener mi bosque en paz. Era una mentira perfecta. Apelaba a su lógica, explicaba los datos y me convertía en un simple delincuente excéntrico, no en el custodio de un milagro. Confiscó mi viejo equipo de radioaficionado como prueba, me dejó con una severa advertencia legal y, finalmente, se fueron. Había ganado. Había salvado a mi amigo, pero había condenado al mundo a la ignorancia. El giro final, y aplastante, el que me hizo grabar esta cinta, llegó cuando volví a entrar en la cabaña, derrotado y vacío. Mis ojos, por casualidad, se posaron en la vieja estantería de Elena, cubierta de polvo. Why Ali es su tesis doctoral, la que dejó inacabada cuando murió. El título, que yo nunca había entendido realmente. De repente gritaba, la verdad en evidencia, paleomagnética de superllamaradas del Holoceno en núcleos de sedimentos y el debilitamiento cíclico del escudo geomagnético. No era solo sobre corrimientos de tierra. Elena lo sabía en punto, o estaba a punto de saberlo. La criatura no me eligió al azar. No fue una coincidencia. Me había estado observando durante años, quizás décadas. Había visto los libros de Elena a través de mi ventana. No me eligió a mí, Arturo el ermitaño. Eligió la casa del único humano en kilómetros a la redonda que había estado cerca de la misma verdad. Nuestra conexión de 50 años no fue un accidente. Fue su única y desesperada apuesta. Así que aquí estoy. El último acto de mi vida es esta grabación. No puedo salvar a nadie. Mis pruebas han sido destruidas. Mi credibilidad está hecha añicos por mi propia confesión. Thorne cerró su investigación, declarando el caso como un engaño local. El mundo seguirá girando, ignorante, hacia su cita en 2025. Todo lo que puedo hacer ahora es cargar con este secreto. Un centinela silencioso, esperando un fuego que solo yo sé que viene del cielo, no del infierno. Mi único consuelo es que al protegerlo, cumplí mi promesa. La humanidad, en su arrogancia, caza al mensajero e ignora el mensaje. 2025 no es una amenaza. Es una promesa escrita en las leyes de la física, una que la Tierra ya ha experimentado antes y que está destinada a experimentar de nuevo en el bosque. No olvida. La historia de nuestro planeta está escrita en sus rocas, pero nosotros hemos olvidado cómo leer. Mi nombre es Arturo Montes, y esta es mi verdad. Es todo lo que me queda. No les pido que construyan refugios, ni que entren en pánico. Solo les pido que escuchen. Que escuchen el silencio cuando se vuelve demasiado profundo. Que miren al cielo, y recuerden que somos increíblemente pequeños y frágiles. Mi deber ha terminado. Mi historia está contada. El resto depende de ustedes. Si esta confesión ha significado algo para ustedes, si la voz de un viejo en el fin del mundo ha logrado atravesar el ruido, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compartan este video. Que mi secreto no muera conmigo. Why no save it?
porque el vídeo que aparecerá recomendado en su pantalla ahora mismo explora otra historia que deben escuchar. Quizás si escuchamos suficientes susurros, finalmente oiremos el trueno que se acercan a Dios.